Buenas noches, hoy nos acompaña nuestra psicóloga Rosario Rubio y el preparador físico Gabriel Blanca. Han venido para hablarnos de un tema muy interesante, como es la psicología en el deporte y el papel que juegan padres, madres y educadores en este ámbito. En primer lugar, la práctica deportiva en los niños, cómo influye, cuáles son sus consecuencias, porque como profesionales del deporte y de la psicología, recomendáis que los niños practiquen ejercicio desde pequeños, ¿no es así? Sí, la verdad que es fundamental el trabajo del deporte, la educación, el desarrollo de valores, no solo en aspectos sociales, sino también en aspectos fisiológicos que ya está muy evidenciado en evidencia científica, valga la redundancia. Y en ese sentido el deporte se debe practicar ya no desde prácticamente bebés, que ya incluso ya se hace ya con el trabajo con mamás en natación o en otras modalidades, exactamente, en estimulación, pero intentar inculcarle el deporte ya cuanto más antes mejor, porque encima va a ser una escuela de valores que va a ser muy importante para luego su proceso de maduración, obviamente. Muy bien, ¿qué piensas tú, Rosario? Sí, añadir a lo que ha dicho Gabriel, que no solamente es importante a nivel físico, sino que un buen desarrollo de tu hijo, de tu hija, si quieres que sea un desarrollo pleno, tiene que aparecer el valor del deporte, porque le ayudas también a valores cognitivos y psicosociales, sobre todo, que parece que no, pero que no solamente en lo físico, sino que acarrea muchas otras consecuencias positivas que desconocemos y que por eso hemos visto muy importante el programa de hoy, para ir descubriendo con detalle. Muy bien, sabemos que el deporte es muy beneficioso, pero también lo es para el niño o para el adolescente. ¿Qué consecuencias positivas de lo que estamos hablando tendría esta práctica? ¿Qué pensáis? Bueno, por ejemplo, si vamos a la evidencia científica, lo que hay demostrado, de hecho en la Universidad de Jaén hay una línea de trabajo en este sentido, en el que se ve que niños que realizan actividad física en edades más tempranas tienen una transferencia, o podría decirse que tienen un mayor desarrollo psicológico, que en eso seguro que Rosario está más puesta al día que yo, en el trazo de dibujos, en la coherencia con imágenes, etcétera. Y de hecho hay otros estudios que, por ejemplo, han evidenciado la correlación entre las horas de televisión que se ven en un niño y luego posteriormente ese proceso de maduración transferido en dibujos, cómo enfocan el dibujo, cómo enfocan un trazo. Y de hecho hay comparativas evidentemente de esos estudios con actividad física y también con el tema de vídeo, perdón. Y fundamentalmente se pueden ver grandes diferencias ya a esos simples rasgos. Podríamos entrar en otros tipos de rasgos, cuestionarios, otras medidas evaluativas, pero se sabe perfectamente que el número de horas de actividad física influye muchísimo en ese proceso de maduración. Sí, además, como que el deporte realmente, si nos paramos a pensar, desde la época de Aristóteles, él ya fue el fundador de decir mente sana, incorpore sano, y no lo decía por casualidad, sino porque realmente nuestro cerebro está genéticamente preparado para hacer deporte. Si nos damos cuenta, anteriormente pues no había tanto medio de transporte, la vida estaba hecha para correr detrás de la casa y cazar. Entonces, desde la antigüedad, nuestro cerebro está genéticamente preparado para que se haga de deporte desde el minuto 1. Y lo que pasa es que la vida, en este caso, en vez de ir avanzando, en algunos casos hemos retrocedido. Pero lo que me gustaría que quedase claro, que no solamente la actividad física no tenemos que ponernos como un deporte de élite, sino una actividad física diaria, que si en alguna ocasión la tenemos que parar no pasa nada, pero que si la tengamos que recuperar, es muy beneficioso no solamente para estar físicamente bien, sino psicológicamente. Además, hay muchos estudios, como bien ha dicho Gabriel, que evidencia que si un niño hace ejercicio, su rendimiento académico es mucho más positivo que si no lo hace, porque si nos damos cuenta, cuando un niño practica lucha, practica fútbol, practica cualquier tipo de deporte, hay muchos valores que están puestos, ya no solamente de compañerismo, responsabilidad, ya es que trabajan la atención, la memoria, trabajan táctica, que eso a la hora de ponerse a la hora de estudiar,
como lo tiene muy metódico, muy automático, pues le ayuda en el ejercicio en sí. Además, me gustaría enseñaros una imagen de un experimento que se ha hecho, no sé si la podréis enfocar, os lo comento. Mira, este experimento, si nos damos cuenta, hay dos ejemplos. Este ejemplo, esta parte sería de un niño activo con el deporte, y esta parte es un niño que no practica deporte. Ya arriba sería un cerebro normal, de un niño normal que está pues en su vida diaria normal. Y la parte roja es la parte que nos evidencia la atención y la memoria, cómo se concentra la atención y la memoria. Y luego le ponen una actividad que requiere una concentración y una mayor atención a los dos niños en el mismo, vamos, todo igual. Y si nos damos cuenta, la del niño que practica deporte, la parte de la atención y la concentración, pues la tiene muchísimo más desarrollada que el niño que no practica deporte, que es sedentario. Entonces, porque es que a mí me hace mucha gracia, yo que trabajo con muchos niños adolescentes que me dicen los padres que lo voy a tener que quitar del deporte porque es que no le da tiempo a estudiar. Y es que soy muy cansina en eso, y quien sabe y quien me conoce lo sabe, que le digo que no, que por supuesto que no, que lo primero es que tienen que ser responsables, tienen que ordenar su vida. Y digo, y es que mira, le está haciendo un flaco favor, porque encima le está diciendo que cuando hay un problema, que una de las dos cosas que se vaya, no. Y encima el deporte, si al niño le gusta, se siente motivado, ya no solamente para que se relacione con los demás, porque hay muchos niños que a lo mejor son más tímidos y al hacer deporte pues empiezan a socializarse mejor, se sienten, si es bueno encima en ese deporte, su autoestima sube una barbaridad. Entonces ya no es simplemente por el efecto positivo del deporte, como estamos diciendo, sino que le está quitando muchos valores. Entonces no, el deporte no se puede eliminar, no solamente por esto, sino por todo lo que hemos ido comentando anteriormente. Y me hace mucha gracia a los padres, es que lo tengo que castigar con el deporte porque es lo único que le gusta. No, habrá castigo o reforzar, como yo le digo, en vez de castigarlo, refuérzalo cuando realmente se organizan y llevan a cabo todas las tareas que tienen que llevar, porque es que el deporte, de verdad os digo que tiene que ser un hábito, vamos, correlativo con el crecimiento del niño, que no se lo podemos quitar, al contrario, y desde muy pequeño, para que lo coja como un hábito y como una necesidad, que él mismo vaya pidiendo más. Bien, la actividad deportiva se entiende como juego y también como actividad lúdica, que implica movimiento. No hay que realizar un ejercicio cardiovascular, por ejemplo, porque tampoco es recomendable un ejercicio muy agresivo para el niño, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, ahora que Gabriel en esto seguro que nos puede explicar mucho mejor, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, aquí en el pueblo la verdad que tenemos mucha suerte, porque hay una gran cantidad de escuelas deportivas, hay mucha variedad, que si el niño no le gusta un tipo de deporte, hay otro, hay actividades lúdicas que son de juego, que simplemente con el hecho de moverse, de participar, de crear esa euforia que debemos de crear en el deporte, aquí lo tenemos muy fácil, incluso el baile, porque también hay niños que les gusta mucho bailar y ahora, gracias a Dios, está de moda y no está mal visto que un niño vaya a baile o una niña vaya a fútbol, entonces vamos a aprovecharnos de todo eso, porque en el pueblo, hombre, que tenemos de todo. Y a lo que iba es que, por ejemplo, en lucha, yo no sé en las otras actividades, pero sí sé que en la escuela de lucha cogen a niños desde 2 años y medio, 3, entonces vamos a aprovecharnos de esas actividades que están al alcance nuestra. Claro. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Sí, eso. Y yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo a muchos niños que a lo mejor tienen problemas de atención o de memoria, o incluso niños que tienen diagnosticado un trastorno de déficit de atención. Lo primero que le digo a los padres es que lo apunten a lucha. Es lo primero que le digo. Digo, si no le gusta la lucha, cualquier otro deporte. Digo lo de lucha porque sé que trabajan con ellos desde muy pequeños y van a un orden progresivo de dificultad, y por eso me gusta en la escuela de lucha, pero vamos, que cualquier deporte. Pero sí es verdad que le digo que tienen que practicar deporte porque es muy beneficioso para el niño en sí, para su rendimiento académico y para él mismo como persona. Yo tengo grandes casos de decir, mira como lo que era y lo que es.
Y es hombre, todo afecta, pero que el deporte es un pilar muy importante. Al hilo de esto, Gabriel, ¿tú qué piensas? Bueno, desde el punto de vista de la adherencia del ejercicio físico lleva también muchísima razón, porque quieras que no, hay un cierto apoyo social, una cierta cohesión social que te ayuda a mantener ese deporte. Voy a ir a ese deporte porque voy a estar con mi amigo, voy a ir a ese deporte porque me siento a gusto, me siento feliz. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista también de la intensidad del ejercicio, que también es otro punto aparte, debemos pensar que el niño siempre va a dar su tope en el juego. O sea, el juego es la herramienta más potente de educación que tiene un niño, si se aplica bien, por supuesto, como toda herramienta en el mundo. Desde este punto de vista, si por ejemplo hiciéramos un experimento en ese sentido, de que pongamos una escala del 0 al 10 del cansancio al niño y le preguntáramos a ese niño con una actividad progresiva, el niño nos daría en todo momento que está haciendo día de intensidad, porque va a hacer su día de intensidad, es su juego, el niño va a hacer su juego. Entonces, es verdad. En el tema de actividades agresivas o de altas intensidades, yo no lo veo mal, porque encima la evidencia científica te está demostrando que controlando las cargas de entrenamiento, obviamente que eso será una cuestión del preparador que debe controlar, no hay ningún problema ni a nivel de crecimiento, ni todo tipo de mitos que se han realizado, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, que no, es que un niño entrenamiento de fuerza no hay que realizarlo porque es que disminuye su crecimiento, se va a embrutecer, para nada. Si se controla bien todas las variables desde el punto de vista de seguridad, las cargas de entrenamiento y demás, incluso puede potenciar efectos como la hormona del crecimiento, muy importantes en estas edades, por ejemplo. Y luego, aparte de que estructuran también de manera psicológica el trabajo duro, esa estructuración o seriedad a la hora de las series que aplican luego en la vida, que tienes un orden, es decir, tienes un orden de, venga, primera serie, tantas repeticiones, segunda, tantas. Pues eso luego se aplica también a la vida diaria. Entonces, en ese sentido también hay que quitar mito de la cabeza de los padres, también decir, no, mi niño no debe hacer ese trabajo de fuerza, no debe hacer ese trabajo de alta intensidad, todo como siempre controlado con preparadores, con gente preparada, por supuesto, y por lo demás nada más en ese sentido. Bien, sabemos también que el ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, tiene infinidad de cosas positivas para el niño y adolescente. ¿Cuáles serían estos beneficios? Bueno, pues a nivel fisiológico, pues todos lo sabemos, se siente mucho mejor para el crecimiento, previene la obesidad hoy tan característica de la vida que llevamos, porque también pasa muchas horas con videojuegos, con televisión, con historias que lo hacen cada vez más sedentario. A nivel cognitivo, como hemos ido resaltando, afecta mucho a la memoria y a la atención. Son los niños normalmente que trabajan, que hacen una actividad física diaria, se nota mucho su capacidad de atención y de concentración. Pues también a la hora de sociabilizarse, pues mucho mejor, tienen más, el autoestima la tienen normalmente más alta, más confianza en uno mismo y valores como la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, todo eso también afecta mucho y eso son valores que desde pequeño como mejor se consigue es trabajando en equipo, trabajando en el deporte, con mi compañero de fútbol, de lucha, con mi compañero de baile, porque también hay valores que los padres, por mucho que también se le intenten inculcar, en ese ámbito, en ese ambiente, en ese contexto es donde mejor se puede trabajar, se puede aprender. Bien, también uno de los aspectos importantes es la obesidad infantil, claro. También, que es un problema en la sociedad. Un gran problema. La obesidad infantil también, la alimentación es muy importante, pero que si una buena alimentación no la acompaña de una actividad física, es que el cuerpo de un niño, a lo mejor comiendo lo mismo, no es lo mismo. A lo mejor su alimentación es la misma, pero si no, un niño, yo estoy segura de que un niño practicando deporte y otro no, con una misma alimentación, una vida igual, no es lo mismo. Entonces hay que hacerlo desde pequeño, desde que empiezan a andar. Si ya cuando empiezan a andar ya practican su propia actividad física y su propio juego, pues acompañarlo también, que sea como un hábito, que luego no le cueste trabajo, que formen parte de su vida normal. Claro. Unos beneficios, Gabriel, que son especialmente significativos a partir de la pubertad, ¿no es así? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando un niño llega a ese proceso de pubertad,
crece su masa muscular, y si esa masa muscular crece y se acompaña de ejercicio físico, puede permitir aún más el aumento de esa masa muscular, que por cierto no es malo tanto en niños como en niñas, porque se está demostrando también que el propio músculo ya funciona como un propio órgano del sistema endocrino, es decir, tiene la capacidad de generar una serie de hormonas que son muy beneficiosas para la regulación de tanto de la maduración, a nivel psicológico, y también para evitar ciertos trastornos o evitar ciertas patologías también. En ese sentido, el ejercicio físico a esta edad es, vamos, imprescindible. Y a propósito también del tema de la obesidad, otro aspecto muy importante es que el ejercicio físico, junto con la nutrición, gracias a ese cambio hormonal, tiene un efecto distinto. Lo ha resumido bastante bien Rosario, en el sentido de que si nosotros comparamos a niños con la misma nutrición, la misma alimentación, pero con uno con un protocolo de entrenamiento y otro no, se ven muy bien, ya sean variables fisiológicas y demás, los cambios en esos tipos. Bien, entonces, en definitiva, tanto padres, madres como educadores debemos de inculcarle a los niños desde pequeños pues, que hagan deporte. ¿Cómo podemos conseguir que el niño haga deporte y no sienta esto como una obligación? Que eso es otra. Sí, hombre, yo creo, yo tengo casos que, que el niño a lo mejor no ha practicado deporte y ahora yo, entre comillas, le he dicho a los padres que lo apunten a alguna escuela deportiva porque le va a venir muy bien, no solamente a nivel psicológico, sino académico. Y claro, como no está habituado, los inicios son diferentes a que por eso es muy interesante que empiece desde pequeño, que lo vean como un hábito y como una necesidad fisiológica para ellos. Pero en los casos estos, pues yo les recomiendo a los padres que ellos sean el ejemplo, el modelo a seguir. Que si ellos, por ejemplo, nunca han salido a la vía verde, con la bici, miles de historias que podemos hacer con los niños, pues que lo hagan ahora y que ellos sean el ejemplo, que vayan todos juntos pues, el fin de semana pues, a dar una vuelta a la vía verde, que cojan la bici, que suban a Jabalcú, que vean el deporte como que todos en familia vamos a iniciarlo, y una vez que lo iniciemos, pues ya lo podemos ir paulatinamente dejando en la escuela deportiva donde él quiera, que pruebe, porque claro, si nunca ha practicado deporte tampoco sabemos cuáles son sus habilidades o en qué va a destacar, porque el año pasado precisamente un adolescente que tampoco practicaba mucho deporte y luego resulta que se apuntó al pádel y que era una máquina del pádel, algo que no lo sabía ni él, porque nunca lo había practicado. Entonces como él mismo no sabe o ella misma no sabe realmente cuáles son sus habilidades para destacar, pues que vaya probando, pero lo importante es que se vaya moviendo y que coja esa actividad física como algo que le va a favorecer en todos los aspectos de su vida personal. Bueno. No, en ese sentido también, la verdad que muy de acuerdo con Rosario, la verdad. Debemos pensar que el niño desde sus primeros años, sus modelos, sus héroes son sus padres. O sea, qué mejor imagen que tu padre o tu madre, que es tu héroe desde pequeño, haciendo actividad física. Yo quiero ser como él. Ya tenemos un modelo al que querer ser. Pues en ese sentido hay que ser, intentar ser el mejor modelo para nuestro hijo. Realizar actividad física, tener buenos hábitos de descanso, intentar tener buenos hábitos de salud en el sentido de no fumar. Exactamente, no fumar, etcétera. Entonces, en ese sentido, el papel educador del padre es fundamental. Como proceso educativo también, que la actividad física, también se necesita que también haya ciertos profesionales, que desde el ámbito educativo también se insista en la importancia de la actividad física, desde las instituciones que se permita o que se den facilidades de práctica deportiva a niños. De hecho, uno de los fundamentos, por ejemplo, de la Carta Europea del Deporte es eso, que las instituciones tienen el derecho y el deber de garantizar ese proceso de deporte y actividad física a sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido es clave. Bien, sí que es verdad que el niño pues ahora en la actualidad se muestra más perezoso a la hora de hacer cualquier deporte o prácticamente para salir a la calle porque no le queda tiempo entre las actividades extraescolares, los deberes, que sí también en la aparición de las nuevas tecnologías, los videojuegos. ¿Qué pueden hacer los padres para remediar un poco esto en la medida de lo posible? Eso es organización. Eso es como yo les digo, venga, vamos a coger el horario y vamos a poner horas, minutos de descanso, y en el descanso, si a ti lo que te gusta es, pues, estar... Lo que pasa es que yo no soy muy partidaria de que en el descanso entre estudios y actividades cojan mucho las nuevas tecnologías, porque si son 10 minutos eso se convierten en 20. Pero sí es verdad que
tienen que tener su tiempo para todo. Si ellos son conscientes de que organizándose y aprovechando el tiempo en cada actividad consiguen hacer todo lo que ellos quieren, pues ellos mismos se van animando. Ahora bien, si por ejemplo, que eso también hay muchos casos, es que mañana tengo examen, yo hoy no voy a entrenar. Digo, no, ¿por qué no vayas a entrenar? Si tú deberías de haber tenido una organización, porque entonces tú mismo te estás poniendo que cuando tenga exámenes no voy a entrenar, o no voy al deporte, o me salto la clase de inglés. Da igual, no hace falta el deporte, te tienes que organizar y no justifica el hecho de no ir, porque entonces, aparte de que ese castigo no es válido, también le está incentivando a tu hijo la irresponsabilidad, es decir, no, mañana no va a jugar, no va a entrenar porque tiene un examen súper importante, no. Es organizarse, y si te organizas, hay tiempo para todo. Y realmente si tengo 45 minutos para preparar el examen de matemáticas, que esté con esos 45 minutos realmente preparándolo, para que luego pueda hacer mi descanso y me pueda ir a practicar deporte o pueda ir a la actividad que deseo. Pero el problema es que además, es que lo tengo comprobado, que los niños que no tienen nada son los que más pierden el tiempo. Es que los niños que tienen la vida, bueno, que van a clase y ya está, y ya no tienen más actividades, pues pierden muchísimo más el tiempo porque dicen, sí, yo tengo toda la tarde, ya lo van, y eso no es así, es organizarse. Yo creo que esa es la única solución. Hombre, al principio todo cuesta, como a nosotros mismos, cuando cojamos el hábito de otra vez del trabajo y de todo, hasta que te organizas, pues es un mundo. Y luego cuando llega a casa y dices, madre mía, la cantidad de cosas que he hecho, no sé cómo he podido. Pues en ello igual. Y la vida es que, por suerte, por desgracia, es así, tenemos muchas actividades. Así que si desde chiquitillos empiezan a organizarse, verá cuando sean mayores. Y además uno se siente mejor cuando tiene muchas cosas que hacer. Y las hace todas, porque su autoestima sube y dice, pues madre mía, anda, que hoy me puedo ir a la cama tranquila que ya está bien. Es verdad. Hay muchos padres y tutores, Gaby, que confían esta responsabilidad en otras personas, en otros clubes. Además, aquí en el pueblo tenemos la suerte de, como ha dicho Rosario, tenemos muchas escuelas deportivas, muchos deportes, incluso podemos ir a salsa, bachata, hay muchas clases de baile. Entonces es una gran suerte, ¿no? Hombre, una gran suerte y un privilegio, por supuesto, pero en ese sentido también hay que recalcar que el padre no puede ceder el protagonismo de la educación solo en un preparador, solo en un docente. Es decir, la educación es un proceso multifactorial, por así decirlo, o más dicho, multipersonal. Es decir, muchas personas tienen que incidir en la educación del niño, y ya no solo en figuras reales, sino también en globales, como la sociedad en sí. O sea, el modelo de sociedad que tenemos hoy en día, que prácticamente tenemos un entorno obesogénico de, como has dicho anteriormente, de sedentarismo, en el que se utiliza mucho el tema de aplicaciones móviles, y desde aquí también se puede lanzar una reflexión. ¿Por qué no utilizas aplicaciones móviles? Vamos a utilizar la tecnología para potenciar el uso de la actividad física, como por ejemplo aplicaciones que ya se utilizan, ¿vale?, que dan pequeñas recompensas de actividad física, como por ejemplo algún logro de, venga, si realizas 10.000 pasos tienes determinada recompensa, siempre buscando obviamente que esa recompensa desde el punto de vista psicológico tengan un entorno saludable. No vamos a dar, por ejemplo, por cada 10.000 pasos un donut, obviamente, no sería algo sí, incongruente, lógico, por supuesto. Entonces, en ese sentido es clave el papel de las tecnologías, y obviamente la sociedad debemos buscar siempre aplicación práctica y positiva a todo, porque todo en la vida tiene una aplicación positiva. Sí. Una guillotina te puede servir para cortar una cabeza o para cortar una sandía. Eso siempre es lo que yo digo, pienso, la verdad. En definitiva, es un error que los padres castiguen a los niños pues con no hacer deporte, por ejemplo. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo, porque por lo que hemos ido comentando antes, si tú es que el castigo lo primero que no va a servir, porque si es la pasión del niño no le va a servir, aunque ellos crean, es que lo único, yo esa frase, es lo único que le sirve para que yo pueda, digo, pues es que te equivoca totalmente. Yo entiendo que es que no puedo entender que el deporte sea la bala de cambio, no lo puedo entender, porque como hay tantas cosas positivas que le aporta, pues no lo entiendo. Que sí que es lo único que a lo mejor le crea esa motivación, pero si el niño va a estudiar, va a estudiar. Y si no quiere estudiar, no porque lo castigue se va a poner a estudiar, sino que puede ser totalmente contraproducente. Entonces vamos a premiar, vamos a hacer reforzamientos positivos cuando él lo haga totalmente bien, cuando se organice, cuando prepare el examen durante la semana y vaya a su entrenamiento. No que cuando a lo mejor muchas veces son errores nuestros de
vamos, del entorno familiar en sí, no solamente del niño, pero es más fácil también castigar al niño. Hoy te quedas sin deporte porque no estudias. Es hablar con él y decirle las cosas claras. Esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que... En fin, tener una buena comunicación y no decir, venga, no has terminado, pues te quedas aquí. No, porque también hay que ayudarle. Hay niños que es verdad que les cuesta más trabajo. Pues vamos a ponerle vamos a poner ciertos escalones que él lo vaya subiendo poco a poco para que él también se vea que lo puede conseguir. Que no sea el castigo el deporte, por Dios. También la otra parte es que hay padres muy exigentes que en vez de motivar a los niños lo que hacen es recriminar su conducta cuando están haciendo cualquier tipo de deporte. Los padres no me tenemos todos, ya que tengo hijos. Somos como, mira, vi hace poco un monólogo que decía, ha entrado en la Champions League del padre. Eso, ya es que si mi hijo es más, mi hijo es más. Es verdad, el monólogo era buenísimo. Y es verdad que hay padres de todo tipo, padres que pasan del tema y que no van ni siquiera a ver el entrenamiento del hijo, padres que son mejor que el Cholo Simeone, como yo digo, pero sí es mejor que el entrenador. Otros padres que le dicen totalmente, yo es que voy mucho a ver a los niños pequeños jugar, sobre todo el fútbol, que es cuando más se ve. Y digo, madre mía, el chiquillo tiene que estar echado perdido, porque el padre le está diciendo que suba, el entrenador que baje, mira, y el estrés que le está ocasionando a tu hijo de no saber a quién le tengo que hacer caso, muchas veces tenemos que recapacitar. Y luego otra gran obsesión es los padres que no han conseguido liderar en algún deporte, se lo inculcan a su hijo, y a lo mejor el chiquillo pues no es bueno en el pádel y a lo mejor es un fenómeno en lucha. Pero si tú a lo mejor apuntas a padre y insiste, pues puede ser que sea totalmente contraproducente y no le gusta hacer deporte por la obsesión. Entonces hay que tener cuidado y él que elija. Yo lo tengo claro, que mi hijo cuando cumpla 2 años y medio va a luchar. Sobre todo para que se mueva. Y luego que haga el deporte que quiera. A mí me da igual, yo lo voy a apoyar en cualquier deporte que haga, pero deporte tiene que hacer porque es súper importante. Y es verdad que los padres tenemos que tener cuidado, delicadeza, también que haya un buen trato entre la institución, entre el club, que ellos vean que es como una familia, porque eso también es muy importante para el niño o la niña en sí. Hay de todo tipo de padres deportistas, como hemos dicho, y también padres que aunque no son deportistas quieren inculcarle a su hijo una formación deportiva, ¿no? Que eso también es bueno. Sí, eso es fundamental. De hecho, por ejemplo, hemos entrado luego en un tema bastante tenso. El tema del entrenador padre siempre se da. Hombre, desde mi punto de vista como profesional, siempre hay que dejar, desde el punto de vista deportivo, toda decisión deportiva y demás al entrenador. No podemos crear esa disonancia cognitiva a un niño, que es lo que dice Rosario. Por un lado, el padre está diciendo que suba y el entrenador que baje. ¿Qué pasa? Si no hace caso a las órdenes del entrenador o no está aprendiendo las habilidades que el entrenador quiere que aprenda, ¿vale? Difícilmente va a poder ayudarlo en su proceso. Y muchas veces los padres tenemos no, porque yo todavía no soy padre, pero los padres deben de dejar la figura del entrenamiento al entrenador. No volcar esas frustraciones o sueños rotos, por así decirlo, en mi hijo. Hay que dejar que cada persona haga su camino en función de su gusto. Porque si tu hijo tú quieres que sea un Messi, pero no va a ser feliz Messi, claro. Yo creo que si yo tuviera un hijo no me gustaría que mi hijo fuera infeliz haciendo un deporte. Que de hecho hay casos de deportistas que le pasa. Por ejemplo, Víctor Valdés es una figura muy reconocida en el Barça, fue portero, y él reconoce en determinadas entrevistas, en Informe Robinson y otros programas, por ejemplo, que él era infeliz siendo portero. Él era infeliz. Y muchas veces nos creemos que por llegar al alto rendimiento nuestro hijo va a ser feliz. Vamos a ver, será feliz si a nuestro hijo ese deporte le gusta practicarlo, le gusta realizarlo. Entonces, en ese sentido, padres, ayudar en la educación con los entrenadores, obviamente, pero intentar no inmiscuirse tanto en esas decisiones deportivas. O también dar recomendaciones, que un entrenador no es una figura autoritaria, debe ser una figura disciplinada, como en todo proceso, pero debe estar también abierto a opiniones de personas y obviamente siempre todo con respeto, obviamente. Y en ese sentido, fundamental. Muy bien. Pues como vemos ya hay padres de todas las clases
y podríamos estar horas hablando de esto, hay opiniones también para todos los gustos. A vosotros gracias por acompañarnos y dedicarnos este ratito y habernos traído un tema tan interesante como este. Volveremos a repetir estos debates tan amenos y nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.